Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Karin Morales y en este video les hablaré sobre radiografía de tórax y red costal. Acá observamos el tórax. Parámetros técnicos, proyección de tórax. Ubicación correcta, paciente en bipedextensión con el pecho pegado al boqui. Manos en las caderas, hombros hacia adelante, cabeza erguida. Kilovoltios utilizados de 120 miliamperios por segundo de 1,5. Distancia del foco central de la imagen 1,50 centímetros. Incidencia del rayo central horizontal y perpendicular al receptor de la imagen. Tamaño del chasis de 35 por 45 centímetros. Imagen resultante, los campos pulmonares bien expandidos y visibles, hasta los ángulos costofrénicos y vértices, costillas posteriores visibles hasta la décima. Corazón no magnífico, apariencia real. Tráquea en línea media, escápulas fuera del campo pulmonar. Diafragma bien delimitado, con el hemidiafragma derecho ligeramente más alto que el izquierdo. Criterios de evaluación de la imagen resultante. Tráquea central, bordes costefrénicos y cardiofrénicos nítidos. Clavículas equidistantes de bordes vertebral sin rotación. Nitidez en estructuras óseas y pulmonares, sin movimiento. Cuerpo vertebrales apenas visibles detrás del corazón, vasos pulmonares visibles hasta la periferia. Proyección patórax, posición del paciente y RX resultante. Parámetros técnicos, proyección lateral de tórax. Ubicación correcta, correcta, paciente en bipedextensión con el coxis izquierdo apoyado contra el boqui y los dos brazos elevados por encima de la cabeza. Los KB de 120 y los miliamperios por segundo igual de 1,5. Distancia del foco central de la imagen de 1,50 centímetros. Incidencia del rayo central perpendicular al detector dirigido a la línea media del hemitórax izquierdo. Tamaño del chasis de 35 por 45. Imagen resultante, se aprecia el esternón, el corazón, arcos costales, hemidiafragmas, el derecho más alto, vértices y ángulos costofrénicos visibles. Criterios de la imagen resultante, hemidiafragmas superpuestos o con mínima separación, espacios intervertebrales torácicos visibles, corazón y mediastino bien definidos, sin arteractos ni rotación pulmonares expandidas. Proyección lateral de tórax. Acá está la posición del paciente y pues el RX. Parámetros técnicos, proyección de cúbito supino tórax. Correcta ubicación, paciente en decúbito supino, brazos a los lados del cuerpo. Los kilovoltios utilizados son de 90, los miliamperios por segundo de 2 a 6, distancia del foco central de la imagen de 1,50 centímetros, incidencia del rayo central perpendicular al chasis entrando por la cara anterior del tórax, tamaño del chasis de 35 por 45. Imagen resultante, se visualizan ambos pulmones, corazón y estructuras mediastínicas, corazón
corazón magnificado. Las escápulas suelen proyectarse sobre los campos pulmonares, pueden observarse aún del tamaño aparente de los vasos iliares por la posición supina. Eh, Criterios de evaluación de la imagen resultante. El campo pulmonar debe extenderse desde los vértices hasta los ángulos costifrénicos. Tráquea visible en la vía media sin rotación del paciente. Penetración adecuada. Se deben ver los cuerpos vertebrales a través del mediastino sin sobreexposición. Escápulas pueden superponerse paciente aceptable en AP supina. Y identificación de tubos o caracteres correctamente posicionados en pacientes de UCI, sin alteración, ropa, cables o sábanas. Eh, Decúbito supino, tórax, proyección. Posición del paciente y pues el RX. Parámetros técnicos, proyección de cúbito lateral tórax. Eh, Correcta ubicación, paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo, dependiendo del pulmón afectado. Pegado la espalda al boqui, brazos extendidos por encima de la cabeza. Kilovoltios utilizado de 90, miliamperios por segundo de 3 a 60. Distancia del foco directo de la imagen 1,50 centímetros. Incidencia del rayo central perpendicular al chasis centrado en la línea media del tórax o en el hemitórax de interés. Tamaño del chasis de 35 por 45, imagen resultante, visualización de niveles hidroaéreos, eh, líneas horizontales entre el líquido y aire. Se observa ambos pulmones, aunque el superior se proyecta con mayor claridad. Puede notar leve manifestación cardíaca según la distancia. Criterios de evaluación de la imagen resultante, lóbulos pulmonares y bordes costofrénicos bien definidos. Decúbito lateral, tórax, proyección. Posición del paciente, RX. Vamos con la siguiente. Parámetros técnicos, proyección, AP, anterior-posterior, parrillas costeras. Correcta ubicación, paciente en distensión con la espalda apoyada en el boqui. Los kilovoltios utilizados son de 65 de 65 o 67 miliamperios por segundo, de 10 a 20. Distancia del foco central de la imagen, 1 centímetro. Incidencia del rayo central perpendicular al chasis. Tamaño del chasis de 35 por 45. Imagen resultante. Visualización clara de la parrilla costal anterior y posterior del lado examinado. Se observan las costillas superpuestas al paresquima pulmonar y sobre el mediastino. Estructuras óseas nítidas con buenas diferencias cósticas y trabecular. Pueden apreciarse
parte del esternón, clavículas y porción lateral de las costillas. Criterios de evaluación de la imagen resultante: costillas completas y bien visualizadas, desde su articulación vertebral hasta el esternón. Nitidez en los bordes óseos, sin movimientos ni artefactos. Sin artefactos. Las clavículas equidistales del borde vertebral, sin rotación del paciente. Las costillas se ven claramente sin sobreexposición del pulmón. Contraste apropiado permite distinguir costillas trabecular y partes blandas, sin artefactos de ropa, cabello o objetos metálicos. AP, parrillas, proyección, costillas, posición del paciente y pues el RX. Parámetros técnicos: proyección oblicua, parrillas costera. Correcta ubicación: paciente en bipedextensión con la espalda apoyada en el boqui y girando 35 grados sobre sí mismo, de tal manera que el lado afectado sea el apoyo sobre el boqui. Kilovoltios utilizados de 68 a 70, miliamperios por segundo de 30. Distancia del foco central de la imagen, 1 centímetro. Incidencia del rayo central perpendicular al chasis, centrado en el hemotórax afectado. Tamaño del chasis de 35 por 45. Imagen resultante: visualización de costillas del lado de interés, sin superexposición, con la columna vertebral, las costillas nítidas y separadas del campo pulmonar y mediastino. El resto de las costillas se proyectan parcialmente. Criterios de evaluación de la imagen resultante: costillas del lado examinado bien definidas, sin superexposición significativa con otras estructuras óseas. Separación entre las costillas de ambos lados. Cortical y trabecular, ósea claramente visible. Región costera de interés en el centro del campo, sin artefactos, ropa, joyas, cabello, marcapasos visibles. Parrillas de oblicua costal. Proyección del paciente, bueno, la posición del paciente y el RX. Parámetros técnicos: proyección lateral de esternón. Correcta ubicación: paciente en bipedextensión, con el costado izquierdo apoyado central en el boqui y los dos brazos entrelazados detrás de la espalda, intentando sacar el pecho. Los kilovoltios utilizados son de 67, los miliamperios por segundo de 40. Distancia del foco directo de la imagen, 1 centímetro. Incidencia del rayo central perpendicular al chasis, dirigido a la línea media lateral del tórax, a nivel del borde medio del esternón. Tamaño del chasis de 35 por 45. Imagen resultante: visualización lateral y nítida del esternón completo, desde la escotadura yugal hasta la apófisis sifoides. El esternón se muestra libre de superexposición costal y clavicular.
Se distinguen las articulaciones esternoclaviculares y la corteza ósea, con buena definición. Parte blanda de mediastino anterior visible. Criterios de evaluación de la imagen resultante, esternón completamente incluido, sin superexposición significativa, con las costillas o hombros sin movimientos respiratorios ni artefactos. Se distinguen la cortical y trabecular ósea, sin sobreexposición, centrado exactamente del esternón al campo, partes blandas, visibles y bien definidas. Proyección lateral de esternón, posición del paciente y pues el RX. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Darío Moro Ramírez. Hoy les voy a presentar mi trabajo de imagenología convencional, radiografía de abdomen, proyecciones estándar y adicionales. Introducción. La radiografía de abdomen es uno de los procedimientos diagnósticos más utilizados en el campo de la radiología convencional, ya que permite obtener información detallada sobre las estructuras contenidas en la cavidad abdominal, incluyendo los órganos del aparato digestivo. Radiografía de abdomen par radiológico. Proyección de abdomen anteroposterior, cual nos indica que es con buki de cúbito supino con los brazos extendidos a los lados del cuerpo y las piernas relajadas, como podemos ver en la imagen, brazos extendidos a un lado del buki. El kilovoltaje de 70 a 85 miliamperios de 20 a 40. La distancia del foco es de 100 a 120 centímetros. Incidencia del rayo perpendicular al plano del detector. Imagen resultante. Muestra una general de contenido abdominal, heces intestinales, sombras del hígado, riñones y subcosas. Criterios de evaluación. Se debe observar las crestas ilíacas y las alas del sacro simétricas. Proyección de abdomen anteroposterior, bipedestación. Igualmente la realizamos con buki. El paciente se ubica de pie con el dorso apoyado en el receptor de imagen. Un kilovoltaje de 70 a 85 miliamperios de 20 a 40. La distancia del foco central sería de 100 a 120 centímetros. La incidencia del rayo sería perpendicular al receptor. Tamaño del chasis, usamos un chasis de 35 por 43 centímetros y obtendremos una imagen de, de, de- obtendremos una imagen la cual nos permite observar los niveles hidroaéreos y aire libre subdiafragmáticos. Proyecciones complementarias de abdomen. Proyección de abdomen postero-anterior, igualmente con buki, paciente de cúbito prono, cabeza girada lateralmente, brazos elevados. Un kilovoltaje de 75-80 miliamperios por segundo de 20 a 30. Distancia del foco de 100 a 110 centímetros. Incidencia del rayo perpendicular a la cresta ilíaca y línea media. Usaremos un chasis de 35 por 43. Imagen resultante. Imagen anatómica similar a la anteroposterior, con reducción de dosis a estructuras posteriores. Criterios de evaluación de la imagen. Órganos bien definidos, sin rotación buena nitidez en tejidos blandos. Proyección de abdomen con rayo horizontal. Colocamos nuevamente al paciente acostado, ojos supino,
o lateral. Tubo en posición horizontal. Se realiza con Buki, un kilovoltaje de 75-80 miliamperios por segundo de 25 a 35. La distancia al foco receptor sería de 100 a 110 centímetros. Un chasis de 35 por 43 centímetros. Imagen resultante. Permite observar niveles hidroaéreos o aire libre sin poner al paciente de pie. Muchas gracias por su atención. Recuerden, la disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Emily Serrano. Soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Y hoy les voy a hablar sobre la radiografía de la columna cervical, las proyecciones estándar y proyecciones adicionales. La columna cervical representa una de las regiones anatómicas más relevantes del estudio radiológico debido a su compleja estructura ósea y su estrecha relación con estructuras neurológicas vitales. La columna vertebral cervical es la sección de la columna vertebral que se encuentra en el cuello y está compuesta por 7 vértebras que son denominadas desde la C1 a la C7 y sostiene el peso de la cabeza, protege la médula espinal y permite una amplia gama de movimientos del cuello como la inclinación, la flexión y la rotación. Las proyecciones radiográficas de la columna cervical estándar, tenemos la radiografía de columna cervical AP, que es la radiografía, esa radiografía se puede tomar en bipedestación sentado o en decúbito supino. Y la imagen resultante vendrían siendo los elementos vertebrales del segmento cervical desde la C3 a la C7. Otra de las proyecciones estándar vendría siendo la radiografía de columna cervical lateral, que también se toma en bipedestación, sentado o en decúbito dorsal. La imagen resultante vendría siendo todas las vértebras cervicales desde la C1 hasta la C7. La radiografía de columna cervical oblicua vendría siendo una proyección adicional o complementaria que se puede tomar en bipedestación sentado o en decúbito dorsal y la imagen resultante vendría siendo las 7 vértebras cervicales sin superposiciones. En la figura A, como lo podemos ver, la posición oblicua derecha nos permite la visualización de los agujeros de conjunción izquierdos y en la figura B, la posición oblicua izquierda nos permite ver los agujeros de conjunción derechos. La radiografía de columna cervical transoral, que es la radiografía que nos permite visualizar el atlas y el axis, es una radiografía que se toma con la boca abierta. En bipedestación, sentado o también se puede tomar en decúbito dorsal. Esta radiografía nos permite ver la C1 y C2 y incide perpendicularmente el rayo con una angulación de 5 grados cefálica tangente al borde inferior de los incisivos superiores, es decir, de los dientes superiores. La radiografía de columna cervical funcional AP es una radiografía que se puede tomar en bipedestación, sentado o decúbito dorsal o supino. Esta radiografía nos da como una imagen resultante los cuerpos vertebrales de la C3 a la C7 y en la posición funcional derecha podemos tener una visualización de los espacios articulares del lado izquierdo y en la posición funcional izquierda tenemos la visualización de los espacios articulares del lado derecho. En la radiografía de columna cervical lateral funcional, esta radiografía se puede tomar en bipedestación o sentado
Y esta radiografía nos da como imagen resultante los cuerpos vertebrales desde la C1 hasta la C7, la lordosis y los espacios intervertebrales se reducen hacia adelante y se ensanchan hacia atrás. En la posición funcional de flexión nos da la visualización de espacios articulares posteriores y en la posición de extensión nos da la visualización de los espacios articulares anteriores. La radiografía de columna cérvico-dorsal es la radiografía que se toma finalizando la columna vertebral cervical y el inicio de la dorsal. Esta radiografía se puede tomar en bipedestación, en decúbito lateral o sentado y nos da como una imagen resultante el segmento cérvico-dorsal desde la C5 hasta la D5. Muchas gracias. Hola, un gusto saludarlos. Soy Laura Álvarez, estudiante de la UNAD del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Nos encontramos en la materia de imagenología. En estos momentos procedo a explicar proyecciones radiológicas de la columna dorsal y test de escoliosis. En este trabajo encontraremos proyecciones antero-posterior de columna dorsal, encontraremos proyección lateral de columna dorsal, encontraremos proyecciones oblicuas de columna dorsal y en el test de escoliosis encontraremos proyección postero-anterior de columna total y proyección lateral de columna total. Empezamos con la columna dorsal. Bueno, acá tenemos la proyección AP de columna dorsal. Para la proyección AP, que es antero-posterior, quiere decir que el rayo ingresa por la parte anterior y sale por la parte posterior. Entonces, para esta proyección AP, tenemos que se realiza con Bucky para un tamaño del chasis de 35 por 45. Nuestro paciente se va a encontrar en decúbito supino, o sea, boca arriba. Y para esto vamos a central a nivel de D7 o T7, dorsal o torácica. T7 y vamos a una colimación superior de 2 a 3 dedos por encima de los hombros, inferior de 5 o 6 dedos por debajo de la porción distal del manubrio esternal. Para esto le vamos a indicar a nuestro paciente que no respire y no se mueva. Para la proyección lateral de columna dorsal, tenemos que se realiza con Bucky, con un tamaño del chasis de 35 por 43 longitudinal vertical, y le vamos a decir a nuestro paciente que se va a colocar en decúbito lateral izquierdo, o sea, del ladito izquierdo. Nuestra posición va a ser decúbito lateral izquierdo con los brazos cruzados y hacia adelante, cabeza erguida. Lo vamos a centrar a nivel de T7, el nivel inferior de la escápula. Nuestro paciente va a estar en expiración o respire. Para la proyección oblicua de columna dorsal se realiza con Bucky, con un chasis de 30 por 40. En esta le vamos a pedir a nuestro paciente decúbito supino en oblicuo anterior, derecha e izquierda. Para esto le vamos a indicar a nuestro paciente que no respire, no se mueva. Vamos al test de escoliosis. Para este test de escoliosis lo que queremos es evaluar la magnitud de la curvatura, que es el ángulo de Cobb, que es el ángulo que se forma cuando tenemos en la columna una deformidad. A ese ángulo se le llama ángulo de Cobb, como lo podemos apreciar en la imagen. Y aquí también evaluamos la alineación global de nuestra columna. Entonces, para la proyección postero-anterior, esta proyección va a ingresar el rayo por la parte de atrás y sale por la parte de adelante, o sea, posterior PA. Se realiza con Bucky, con un chasis de 35 por 90. Nuestro paciente debe estar de pie, en bipedestación, erguido de espaldas y frente al Bucky. Los pies deben estar paralelos, separados, y nuestros brazos deben estar estirados
o extendidos a lo largo del cuerpo. El mentón debe estar elevado para una mejor proyección. Nosotros le tenemos que indicar al paciente que no se mueva, no respire o que respire y contenga el aire. Y tenemos la proyección lateral de columna total. Para la proyección lateral también la realizamos con Buki. Nuestro paciente también va a estar en bipedestación, de pie, con los hombros y la cadera superpuestos, o sea, sin rotación, los brazos cruzados sobre el pecho o apoyados hacia adelante para que los húmeros no se proyecten sobre la columna y podamos tener una mejor imagen radiográfica. Le vamos a indicar a nuestro paciente que no se mueva y no respire. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Milena Rincón y el día de hoy les voy a hablar de radiografía de columna lumbar, sacrocoxis en proyección estándar y adicionales. La radiografía convencional de la columna lumbar y el sacrocoxis es una herramienta esencial para el diagnóstico de alteraciones óseas traumáticas degenerativas. Las proyecciones estándar como la anteroposterior y la lateral permiten una evaluación básica para las estructuras, mientras que las proyecciones adicionales se utilizan para obtener mayor detalle según la necesidad clínica. Este trabajo aborda las principales proyecciones utilizadas, su técnica y su aplicación diagnóstica. A continuación les voy a hablar de las proyecciones de la columna lumbar. Proyección anteroposterior de la columna lumbar. Aquí trabajamos con Buki de mesa con un chasis de 35 a 43 longitudinal en posición de cúbito supino en una distancia del foco de película a 1 metro, en angulación en 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo las articulaciones sacroilíacas derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente, y en la técnica aproximada de 67 kV a 40 mA y como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección lateral de la columna lumbar. Trabajamos con un Buki de mesa con un chasis de entre 35 a 43 longitudinal en la posición del paciente en decúbito lateral izquierdo, en distancia de la película 1 metro, en angulación en 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a la D12 inferior, incluyendo sacro de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente, en la técnica aproximada de 72 en kilovoltaje y 64 miliamperaje, como indicaciones al paciente que no respire. Proyecciones oblicuas de la columna lumbar. Con un Buki de mesa, con un tamaño de chasis en 35 a 43 longitudinal, en posición de cúbito supino, en la distancia del foco 1 metro, en angulación en 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo sacro de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente, en la técnica aproximada de 67 en kilovoltaje y 40 en miliamperaje, como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección dinámica en hiperextensión de columna lumbar. Aquí vamos a trabajar con un Buki de pared con un tamaño en el chasis de entre 35 a 43 longitudinal, en la posición del paciente en bidepestación, flexionando la espalda hacia atrás, en la posición anatómica lateral izquierda, en la distancia del foco de la película en 1 metro, en angulación 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo el sacro, anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente, en técnica aproximada de 78 en kilovoltaje y 64 miliamperaje, y como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección dinámica en hiperflexión de columna lumbar. Con un Buki de pared con un tamaño del chasis entre 35 y 43 longitudinal, en la posición del paciente en bipedestación, flexionando la espalda hacia adelante, en la posición de la región anatómica lateral izquierda, en la distancia del foco de película 1 metro, en angulación en 0 grados, en el centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo el sacro de anterior a posterior a nivel de la región
región anatómica del paciente en la técnica aproximada de 78 kilovoltajes a 64 miliamperajes y como indicaciones para el paciente que no se mueva. Sacro. Proyección anteroposterior de sacro. Aquí vamos a trabajar con un puki de mesa en el tamaño del chasis de 24 por 30 longitudinal en la posición del paciente en decúbito supino en la distancia del foco de película 1 metro, en la angulación 15 grados caudocranial, en el centraje en línea entre la sínfisis del pubis y la columna y 3 centímetros por encima de ambas caderas, en la colimación superior a nivel de la L5 y por debajo de los agujeros autoatrices por los lados y fuera de las articulaciones sacroiliacas, técnica aproximada de 67 kilovoltajes y 40 miliamperajes y como indicaciones al paciente que no se mueva y no respire. Proyección lateral de sacro. Trabajamos con un buki de mesa en el tamaño del chasis 24 por 30 longitudinal en la posición del paciente en decúbito lateral en distancia del foco de 1 metro en angulación en 0 grados en el centraje en plano coronal medio a nivel del saco 2 centímetros por encima de las caderas en la colimación superior a nivel de la L5 y por debajo a nivel del coxis en anterior y posterior a nivel de la región anatómica del paciente como técnica aproximada en 75 kilovoltajes y 64 miliamperajes como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Coxis. Proyección anteroposterior de coxis. Vamos a trabajar con un buki de mesa en el tamaño del chasis de 18 por 24 longitudinal en posición al paciente en decúbito supino en distancia del foco de película en 1 metro, en la angulación 15 grados cráneo-caudal, en centraje en línea entre la sínfisis del pubis y la columna a nivel de ambas caderas, en la colimación superior a nivel del sacro y por debajo de los agujeros autoratrices por los lados dentro de las articulaciones sacroiliacas en técnica aproximada de 62 a 32 miliamperajes como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección lateral del coxis. Vamos a trabajar con un buki de mesa en el tamaño del chasis de 18-24 longitudinal en la posición del paciente en decúbito lateral en distancia del foco de película 1 metro en angulación en 0 grados en centraje 3 centímetros detrás del plano coronal medio y a nivel del coxis 2 centímetros por debajo de las caderas en la colimación superior a nivel del sacro y por debajo del nivel del perine en anterior y posterior a nivel de la región anatómica del paciente y como técnica aproximada de 75 kilovoltajes y 64 miliamperajes y como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Como conclusión puedo decir que las proyecciones estándares y adicionales de la columna lumbar, sacro y coxis son fundamentales para una evaluación precisa de patologías óseas y estructurales. Una correcta técnica y selección de proyecciones optimiza el diagnóstico y la guía del tratamiento adecuado. Muchas gracias.